Bitch never had like that. Facing pill while I ate from the. Bitch never had like that. Facing pill while I ate from the bag. It ain't no shame in my game. I do on my tongue, do on my, do on my. It ain't no shame in my game. I do on my tongue, do on my. Mi nombre es Kraken y esto es para Faglu. Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que veremos lo que corresponde al libro de Sears y Szymanski, capítulo 27. De nuestro interés el tema es campo magnético. Sepan que no se desarrolla todo tal cual está acá. Hay cosas que nos interesan, otras que daremos por alto. En principio nosotros consideraremos para este estudio lo que son los imanes, ¿bien? Y lo que generan, ¿sí? Es esto que nosotros vemos es un campo magnético, ¿sí? Un imán genera un campo magnético. La Tierra, considerada como un imán gigantesco, si ustedes quieren, genera un campo magnético al que se llama campo magnético terrestre. Bien. Con respecto a los polos de un imán, siempre tiene lo que para el campo magnético terrestre sería el norte y el sur. Si nosotros dividimos aquello, va a seguir teniendo norte y sur. Con respecto al campo magnético, ¿sí? Y haciendo referencia a lo que era el campo eléctrico, ¿sí? Se representaban las interacciones eléctricas en dos etapas. La primera era una distribución de la carga eléctrica en reposo, crea un campo eléctrico en el espacio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que nosotros teníamos una carga Q, ¿sí? Y el campo eléctrico, si la carga era positiva, salía radialmente, y si la carga negativa, entraba radialmente. Bueno, y si interactuaba tenía algunas otras formas interesantes, ¿sí? Dependiendo de cuán intensa era una de las cargas, si eran iguales, si eran opuestas, si eran iguales en magnitud y en signo, ¿sí? Y luego el campo eléctrico ejercía una fuerza, ¿sí? Igual a Q por el campo eléctrico sobre cualquier otra carga Q que esté presente en el campo, ¿sí? Entonces teníamos una carga, ¿sí? Que generaba un campo, y nos interesaba saber cuál era la fuerza, ¿sí? Sobre una carga Q debida a ese campo, ¿sí? Y utilizamos esta fórmula. Ahora, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que esa corriente de la que nosotros veníamos hablando, ¿sí? Crea un campo magnético en el espacio circundante. Ya no es la carga, ¿sí? Sino es la corriente, ¿sí? La que crea un campo magnético. Nosotros habíamos visto a la carga como la creadora del campo eléctrico, ahora vemos a la corriente, ¿sí? Como creadora de un campo magnético en el espacio circundante, de esta forma, ¿sí? Que nace en un lado y muere en el otro lado. Bien. Y el segundo punto es que el campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente, importante, sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo.
Bien. Entonces el campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente acá en movimiento presente en el campo. Bien. La fuerza la definimos de la siguiente forma. Esto es la carga por la velocidad perpendicular por el campo. Entonces, si se fijan en esta gráfica, nosotros tenemos que la carga se mueve paralela al campo magnético, ¿sí? Y la fuerza es perpendicular al campo. Bien, la fuerza es perpendicular al campo y a la velocidad. Entonces nos queda expresada de esta forma la fuerza. A ver, ¿cómo está? La fuerza entonces nos queda expresada de esta forma: la carga por la velocidad producto cruz campo magnético. Utilizamos la regla de la mano derecha para ver la dirección del campo, de la fuerza, perdón, ¿sí? Y la fuerza esta es máxima cuando el ángulo entre ambos es igual a pi sobre 2, ¿sí? 90 grados. Entonces, de esta manera nosotros analizamos la dirección de la fuerza. Si la carga es positiva y nosotros abrimos nuestra mano nuestra mano derecha en dirección de la velocidad y la cerramos hacia el campo, nuestro dedo pulgar tendrá la dirección hacia arriba, ¿sí? En cambio, si nos fijamos en la de abajo, en esta, en que la carga también es positiva, pero la velocidad está en aquella dirección, ¿sí? Para cerrar nuestra mano en dirección al campo, no queda otra que la fuerza vaya hacia abajo. ¿Bien? Al revés es cuando la carga es negativa. La carga es negativa, en este caso B, ¿sí? La carga es negativa y la fuerza al cerrarse, ¿sí? Al cerrarse al campo, yo tengo mi mano, la palma de mi mano está en la dirección de la velocidad. Y yo la cierro hacia el campo, ¿sí? Sin embargo, la carga es negativa. Entonces, como la carga es negativa, la fuerza va en el otro sentido, ¿sí? En el otro sentido distinto al que habíamos visto cuando la carga era positiva. Igual en la parte esta B2, si quieren llamarle así, en que tenemos la velocidad de aquel lado, ¿sí? Así que la palma debería ir entrante, ¿sí? Y yo tengo que cerrar la palma de la mano en dirección al campo magnético, la fuerza me quedaría hacia abajo, pero como la carga es negativa, me da vuelta la dirección de la fuerza, así que me queda hacia arriba. Bien, y con eso tendríamos más o menos la dirección, ¿sí? Y la magnitud de la fuerza debida al campo. Bien, eso es con respecto a una carga, ¿no? O sea, el campo magnético con respecto a una carga. ¿Cuáles son las unidades del campo magnético en el sistema internacional? Bien,
Lo más común es Tesla, que le llamemos Tesla en honor a Nikola Tesla. Bien. Y esto entonces es igual a 1 newton sobre ampere por metro. Bien. Perfecto. Esto no lo vamos a ver en profundidad. La medición de campos magnéticos con cargas de prueba no es que no sea importante, sin embargo no está entre las referencias que tengo para ustedes, así que no lo vamos a ver, no al menos como se ve acá. Bien, las líneas de campo magnético y flujo magnético. Tengan cuidado con esto que está resaltado ahí. Es incorrecto poner a la fuerza en el mismo sentido que el campo. La fuerza es perpendicular al campo. Esto sí nos interesa. Esto sí nos interesa, no lo marcamos acá. Ahora sí, líneas de campo magnético y flujo magnético. ¿Sí? Fíjense en este gráfico. Las líneas de campo magnético de un imán pasan por el interior del imán y van en este sentido, así, y en cada punto el campo es perpendicular a la dirección. Bien, entonces las líneas de campo siempre señalan hacia afuera de lo que llamamos polo norte y en dirección a lo que llamamos polo sur. Entonces hacia afuera del polo norte en dirección a polo sur. Bueno, ahora esto quizá es lo que nosotros deberíamos reconocer. Este es un imán en forma de C. Y lo que vemos en este imán en forma de C es que el campo magnético entre estos dos bordes, digamos, es prácticamente constante. ¿Sí? Es prácticamente constante, como lo vemos acá, entre un lado y otro. Este es el campo magnético de un alambre recto. Si nosotros ponemos nuestro dedo en el mismo sentido que la corriente y cerramos nuestra mano, con la mano derecha claramente, la dirección para la cual cerramos nuestra mano nos da la dirección del campo magnético. ¿Bien? Entonces, nuestra corriente iría en el sentido, el pulgar iría en el sentido de la corriente, y al cerrar nuestra mano obtenemos el sentido del campo magnético. Bien, entonces esto es importante que lo tengan en cuenta. Punto sale y cruz entra al plano. ¿Sí? Entonces esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Simplemente que acá nos muestra como, bueno, esto es parte del simbolismo. Punto sale, ¿sí? Cruz entra. Luego, ahora tenemos campos magnéticos en espiras circulares. ¿Sí? O lo que se conoce como solenoide.
En este sentido, nosotros vemos cómo circula la corriente en el solenoide. Esta es una de las aplicaciones que se tienen en una espira. Bien, y es importante porque esta se desarrolla tanto en una espira como en un solenoide o una bobina, si ustedes quieren. Y con esto entonces terminaríamos. Bien, ¿cómo sigue esto? La corriente ingresa por un lado, se dirige hacia abajo en este ejemplo que estamos viendo nosotros, y luego sale por arriba. Si nosotros seguimos con nuestro pulgar como lo habíamos hecho para un solo alambre, nos daríamos cuenta que nuestros dedos, ¿sí?, llevan esta dirección, y nuestros dedos que están en la palma de nuestra mano, digamos, todos los otros dedos que no son el pulgar, lo que hacen es cerrar esto, tratan de cerrar esto. Si nosotros nos fijamos en el eje del anillo, en el eje del anillo es horizontal y luego vamos subiendo. Si nosotros continuamos con nuestro dedo en la misma dirección que el solenoide, ya que esta espira, nos damos cuenta que va en este sentido, el campo magnético. ¿Ok? Perfecto. Bien. Lo mismo sucede entonces para una bobina. Una bobina, si la corriente entra por acá y sale por este otro lado, nosotros deberíamos ser capaces de imaginar primero que siempre el campo magnético tiene que terminar en un lugar. ¿Ok? Entonces, esto no es que esto sale de acá y viene hasta acá. Bien, entonces el campo magnético, debido a esta corriente, si nosotros seguimos el sentido de la corriente, bien, aquí cuando el alambre está en esta dirección, no se puede apreciar bien, pero olvídense de este pedacito de alambre que sobresale aquí y este pedacito de alambre que sobresale por acá, y entonces ubíquense en esta zona. A ver, vamos a ver si podemos cooperar un poco con estas imágenes. Si se ubican en esta zona de acá que estoy mostrando con el puntero del mouse y cierran su mano respetando la dirección en la que nos muestra esta flechita, por ejemplo, lo que va a hacer su mano es cerrarse como agarrando la bobina o el solenoide desde arriba, cerrando la palma de su mano por abajo del solenoide, y se darán cuenta entonces que el campo magnético va efectivamente en la dirección que está mostrada en el gráfico. Bien, entonces eso es importante tener en cuenta. Vamos a ver, flujo magnético por ahora no lo vamos a ver. Bien, el movimiento de una partícula cargada bajo la influencia de un campo magnético siempre ocurre con velocidad constante. Esto no necesariamente lo vamos a ver, sin embargo podrían tenerlo en cuenta. Nosotros vemos acá la influencia del campo magnético. Bien,
Acuérdense que punto sale y cruz entra. Bien, este campo magnético está entrando, es la única razón para que la velocidad y la fuerza se encuentran en el mismo plano. Entonces, ¿qué relación tengo yo? Yo tengo que el radio de esta órbita que describe esta partícula que se encuentra en un campo magnético es igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético. ¿Bien? Ok. Y ahí, bueno, de ahí pueden hacer las relaciones que necesiten junto con la rapidez angular o la velocidad angular, que es el radio por la velocidad lineal. Eso ya saben, velocidad lineal o velocidad nada más. ¿Sí? Entonces, velocidad angular, acá me parece que lo dije al revés. Velocidad angular entonces sería la velocidad sobre el radio. Esto ya lo sabemos. Ahora nosotros podemos reescribir esta expresión como la velocidad por esto al revés, sería 1 sobre r, que sería q por v sobre m por v. Y entonces la velocidad se va y podría escribir a la velocidad angular como la carga por el campo magnético, que en este caso es entrante, sobre la masa. Y después también tendría la frecuencia. Bueno, acá se llama ciclotrón, pero acá tendría la frecuencia. Listo, chao. Eso es todo lo que nos interesa. Bien. Ok. Esto lo vamos a dejar. Este gráfico es bastante interesante, pero dejo que lo vean. Es la trayectoria cuando un rayo gamma impacta un átomo de hidrógeno. Cómo funciona. Esto es bastante interesante, pero como algo extra. Bien, después con el tema de las aplicaciones para el campo magnético, nosotros tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. Como primera, el campo que produce una espira, que eso lo vamos a ver en la parte práctica. Bueno, no voy a subir más porque no tiene sentido, pero eso sería lo primero, ¿ya? También podríamos calcular el campo en un punto, ya sea en el centro de la espira, en un punto en el eje de la espira. Bien, podríamos utilizar el teorema de Ampère o la integral de Ampère para encontrar el campo de un alambre con corriente en un punto. Ok. Bien. También podría interesarnos el campo en el interior de un conductor y en una bobina toroidal. Eso que les estoy diciendo no lo tiene este libro. Al menos no así como nosotros lo necesitamos.
Este es efectivamente de aquí podríamos nosotros obtener el campo de un conductor, bien, pero bueno, lo que busca acá es la fuerza, ¿sí? Así que podríamos utilizar esto, pero no lo vamos a hacer. Eso lo dejo para que ustedes lo busquen. El libro sugerido es el de Morelli, deben haber otros libros también, pero bueno, tengan en cuenta aquello. Bien, me parece que esto tampoco lo vamos a ver, no ahora. Bien, eso creo que sería todo por ahora. Esto del par torsión magnético, espiras bobina, etcétera, no lo vamos a ver ahora tampoco. Lo que sí nos interesa es hasta ahora el campo magnético, por ejemplo en el eje, como les decía recién, ¿sí? O en el centro, justo acá en este punto. Bien, así que bueno, eso es todo entonces para este video. No quiero despedirme de ustedes sin haber llegado hasta el último, ¿sí? Para llevar una coherencia en los videos que estamos resolviendo, y de paso, si ustedes se percatan de algo que les interesa mientras se van pasando las hojas, pueden poner pause y darle una revisada. De todas maneras, en el blog que hemos preparado para ustedes pueden encontrar toda esta información. Así que sin más, eso es todo para este video. Chao.